Hay algo que Washington no calculó cuando diseñó su estrategia de presión arancelaria sobre México. No calculó a Canadá. No calculó que el socio que comparte el tratado comercial trilateral y que también lleva meses siendo presionado por las políticas proteccionistas de Trump podía convertirse en aliado activo de México en lugar de actor pasivo que espera a que la tormenta pase. El 13 de mayo de 2026, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aterrizó en Toronto con una delegación que en el lenguaje de la diplomacia comercial solo puede describirse como una declaración de intenciones. 244 empresas mexicanas, 1,000 encuentros de negocios pactados y una agenda diseñada para producir resultados concretos antes de que la semana terminara. No fue un viaje protocolar diseñado para producir buenas fotos y comunicados vacíos. No fue una gira de imagen para mostrar que México tiene amigos en el mundo en un momento en que la presión de Washington obliga a demostrar eso. Fue el despliegue de una estrategia que la presidenta Claudia Sheinbaum viene construyendo desde el inicio de su administración y que acaba de producir uno de sus resultados más importantes. Un frente común México-Canadá que altera las condiciones de la próxima revisión del TMEC de una manera que Washington no había anticipado. 3,000 millones de dólares comprometidos en 10 acuerdos económicos firmados. Ese es el resultado medible de la misión comercial de Ebrard en Toronto y Montreal. Un número que no es solo una cifra de inversión. Es la señal de que dos países que comparten un tratado comercial con Estados Unidos han decidido profundizar su relación bilateral de manera que les da más poder de negociación frente al socio común que lleva meses usando ese tratado como arma de presión. Quédate. Porque lo que Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney están construyendo no es solo una relación comercial más diversificada. Es una arquitectura diplomática que convierte la revisión del TMEC de 2026 de un escenario donde Washington puede presionar a México de manera bilateral en un escenario donde Washington tiene que negociar con dos socios, que llegaron coordinados, con intereses compartidos y con proyectos concretos que demuestran que su alianza ya no es retórica sino económicamente real. Para entender por qué este movimiento es tan importante, primero tienes que entender cómo funciona la revisión del TMEC y por qué el momento en que se hace esta misión comercial no es una coincidencia. El TMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituyó al TLCAN en 2020, tiene una cláusula de revisión que obliga a las tres partes a evaluar formalmente el funcionamiento del acuerdo en 2026. Esa revisión puede confirmar el tratado, modificarlo, o en el caso extremo, cualquiera de las partes puede notificar su intención de retirarse del acuerdo dando un plazo específico. La administración Trump ha señalado la revisión del TMEC como una oportunidad para imponer nuevas condiciones a México. Condiciones que en algunos casos van más allá de lo que el tratado actualmente establece, como la exigencia de inspectores norteamericanos en plantas siderúrgicas que mencionamos antes, o condiciones relacionadas con la política energética mexicana, o condiciones sobre el origen de los insumos en las cadenas de producción. En la lógica de Trump, la dependencia de México del acceso al mercado norteamericano hace que la amenaza de modificar o abandonar el TMEC sea una palanca de negociación extraordinariamente poderosa. Esa palanca funciona de manera devastadora en la negociación bilateral entre Estados Unidos y México, donde la asimetría de tamaño, de mercado y de poder político es tan grande que negociar desde una posición de dependencia casi total del acceso al mercado norteamericano hace prácticamente imposible resistir condiciones que en otro contexto serían rechazadas sin dudas. Funciona mucho menos cuando Canadá y México llegan a la mesa de revisión del TMEC habiendo firmado 10 acuerdos económicos la semana anterior con 3,000 millones de dólares de inversión comprometida, que demuestra que tienen una relación bilateral profunda, con intereses mutuos que van mucho más allá del tratado trilateral. Porque cuando Canadá y México presentan proyectos conjuntos e intereses compartidos en la revisión del TMEC, cualquier condición que Washington imponga a México afecta también los intereses canadienses. Y Canadá, que tiene su propio peso político y económico en la relación con Washington, se convierte en un actor que modifica el cálculo de lo que Estados Unidos puede exigir unilateralmente.
Eso es exactamente lo que la misión de Ebrard en Toronto y Montreal construyó en los días previos a que comenzaran formalmente las negociaciones de revisión del TEMEC entre las delegaciones de los tres países. La composición de la delegación mexicana dice más que cualquier comunicado oficial sobre las prioridades estratégicas de esta operación. 244 empresas, no de un solo sector, de sectores específicos que representan la agenda de diversificación económica que el gobierno de Sheinbaum ha identificado como prioritaria. Electromovilidad, tecnología, farmacéutica y agroindustria. 4 sectores que tienen algo en común. Son sectores donde México tiene capacidades productivas reales o en desarrollo, donde Canadá tiene demanda e inversión disponible y donde las cadenas de valor pueden construirse de manera que reduzcan gradualmente la dependencia exclusiva del mercado norteamericano sin requerir una ruptura con ese mercado. Esa combinación es la definición de una estrategia de diversificación inteligente. No sustituir a Estados Unidos como socio comercial principal, que sería imposible en el corto plazo, sino añadir capas de integración con otros socios que den a México alternativas reales cuando Washington decida usar el mercado como arma de negociación. El acuerdo más visible de la misión es el de Solar International Core Canada. $2,000 millones para una planta farmacéutica en Hidalgo. $2,000 millones. En un solo proyecto, en un sector, el farmacéutico, que el gobierno de México ha identificado como estratégico para la soberanía sanitaria del país desde la pandemia, cuando la dependencia de insumos farmacéuticos importados mostró ser exactamente el tipo de vulnerabilidad que la dependencia energética o la dependencia del maíz, una palanca en manos de quien produce lo que tú necesitas para funcionar. Una planta farmacéutica de esa escala en Hidalgo no es solo una inversión económica, es infraestructura de soberanía sanitaria. Es la capacidad de producir medicamentos en México con tecnología canadiense que no pasa por la aprobación de Washington ni depende de cadenas de suministro que cruzan territorio norteamericano. La expansión de Grupo Bimbo por $200 millones canadienses es el segundo acuerdo que merece atención específica. Porque Bimbo no es una empresa cualquiera en el contexto de las relaciones comerciales de México con el mundo. Es la empresa mexicana con mayor presencia global, con operaciones en más de 30 países y con una capacidad de distribución que la convierte en un actor del sistema alimentario mundial. Cuando Bimbo expande en Canadá, no solo está invirtiendo capital, está extendiendo la presencia del capital mexicano en el mercado norteamericano por la vía canadiense, construyendo presencia económica en el continente, de manera que es mucho menos vulnerable a las oscilaciones de la política comercial norteamericana que una presencia directa en el mercado de Estados Unidos. Eso es inteligencia empresarial y estrategia diplomática operando de manera simultánea y coordinada. Los proyectos de infraestructura en Puebla, Chiapas y Jalisco completan el cuadro. 3 estados con perfiles muy diferentes. Puebla como centro manufacturero del sector automotriz, con alta integración en las cadenas de valor norteamericanas, Chiapas como estado con alta dependencia de remesas y rezago histórico en inversión productiva, Jalisco como epicentro del nearshoring y la economía digital. La distribución geográfica de los proyectos no es aleatoria. Refleja una lógica de desarrollo que intenta extender los beneficios de la integración con Canadá a regiones del país que tienen necesidades y potenciales muy diferentes. Pero el elemento quizás más importante de toda la operación no está en los números de inversión, sino en algo que el comunicado oficial describe con una precisión que merece subrayarse. El encuentro con el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, sirvió para dar seguimiento al Plan de Acción México-Canadá estructurado previamente por Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney. Plan de Acción, estructurado previamente por los líderes de los dos países. Esas palabras no son lenguaje burocrático neutro. Son la evidencia de que lo que ocurrió en Toronto y Montreal no fue una misión comercial improvisada ni una respuesta reactiva a las presiones de Trump. Fue la ejecución de un plan que Sheinbaum y Carney habían acordado en sus propias conversaciones bilaterales, un plan con objetivos específicos, con mecanismos de seguimiento y con una arquitectura institucional
que hace que la relación entre los dos países sea más robusta y más difícil de interrumpir que una relación basada simplemente en el tratado trilateral que comparten con Washington. Eso se llama planeación de Estado coordinada, y en la historia reciente de la política exterior mexicana es más la excepción que la norma. Las administraciones anteriores tendieron a responder a las crisis bilaterales con Estados Unidos de manera reactiva, cediendo lo necesario para reducir la tensión inmediata sin construir la arquitectura de alternativas que hubiera dado al gobierno más opciones la próxima vez que llegara la presión. Y es exactamente lo contrario de la diplomacia reactiva que México practicó durante décadas, respondiendo a las presiones norteamericanas con declaraciones y concesiones en lugar de construyendo posiciones de fortaleza antes de que llegara la presión. El momento de esta misión, inmediatamente antes de las reuniones bilaterales de negociación del TEMEC pautadas para la semana del 25 de mayo, no es una coincidencia de calendario. Es un mensaje enviado con precisión a Washington. México no llega a esas reuniones solo. Llega con un socio que tiene proyectos concretos, inversiones comprometidas e intereses que defender en la negociación del TEMEC junto a México. Esa arquitectura tiene consecuencias directas sobre el poder de negociación de Washington en la revisión del tratado. Cuando Trump amenaza con usar el TEMEC como instrumento de presión, la negociación implícita es bilateral, Estados Unidos versus México, con la asimetría de poder que favorece enormemente a Washington. Cuando esa negociación se convierte en trilateral, con un Canadá que llega coordinado con México, con intereses compartidos documentados y con una relación bilateral que va mucho más allá del TEMEC, la asimetría de poder se reduce. No desaparece, pero se reduce de manera que hace más difícil para Washington imponer condiciones que México y Canadá rechazarían conjuntamente. Eso es exactamente lo que se construyó en Toronto y Montreal. La base económica interna que sustenta esta diplomacia merece también atención, porque sin ella, la audacia diplomática no sería sostenible. El gobierno de Sheinbaum puede ejecutar esta estrategia de diversificación y fortalecimiento de alianzas, porque la economía mexicana está generando resultados internos que le dan estabilidad política y margen de maniobra. Récords históricos en empleo formal. El número más alto de trabajadores registrados en el IMSS de la historia del país. Estabilidad en la inflación que protege el poder adquisitivo de los salarios. Flujos de remesas que sostienen el consumo en las regiones con mayor dependencia de la migración. Y atracción de inversión extranjera directa que va más allá del nearshoring tradicional para incluir sectores de alto valor agregado como el que representa la planta farmacéutica de Hidalgo. Esa combinación de resultados internos sólidos y diplomacia activa es la que hace posible que México llegue a la revisión del TEMEC desde una posición de fortaleza relativa que no tenía al inicio de administraciones anteriores. No es una posición de igualdad con Washington. La asimetría de poder entre los dos países sigue siendo enorme, pero es una posición desde la cual México puede resistir presiones que en otros contextos habrían generado concesiones inmediatas, porque el gobierno tiene la credibilidad interna y los aliados externos necesarios para sostener sus posiciones sin que eso implique un colapso económico o un aislamiento diplomático. Eso es lo que la misión de Ebrard en Canadá construyó en términos concretos y medibles, con nombres de empresas, montos de inversión, sectores específicos y estados del país identificados. No promesas de cooperación futura, compromisos con entidad jurídica firmados por las partes. Washington sabe lo que ocurrió en Toronto y Montreal. Los analistas de política comercial del Departamento de Estado y del representante comercial han leído los comunicados. Han calculado el peso de los $3,000 millones comprometidos, han notado que el Plan de Acción México-Canadá tiene suficiente contenido concreto para cambiar las condiciones de la negociación del TEMEC. Y eso es exactamente el objetivo. No sorprender a Washington con un movimiento que no pueda responder, sino llegar a la negociación del TEMEC desde una posición donde Washington sepa que presionar a México tiene un costo que incluye las reacciones del socio canadiense con el que México ya construyó compromisos concretos. ¿Logrará Canadá mantener su postura de coordinación con México cuando Washington ejerza su propia presión bilateral sobre Ottawa?
¿Tiene el Plan de Acción México-Canadá la profundidad institucional suficiente para sobrevivir a un cambio de gobierno en cualquiera de los dos países? ¿Y qué otros movimientos está preparando Sheinbaum para llegar a las negociaciones del TEMEC con el mayor número de palancas posibles? Pero hay una dimensión de la operación Toronto-Montreal que todavía no hemos analizado y que es fundamental para entender su significado dentro de la estrategia global de Sheinbaum. El timing de esta misión no solo es relevante en relación con la revisión del TEMEC, es relevante en relación con la secuencia de todos los movimientos que el gobierno mexicano ha ejecutado en los últimos meses. Piénsalo en términos de arquitectura. En los meses previos a la misión de Ebrard en Canadá, México construyó varias piezas de esta arquitectura de manera simultánea. Reforzó su postura soberanista frente a las exigencias de inspección en las plantas de acero. Denunció públicamente las operaciones clandestinas de la CIA en Chihuahua. Respondió con firmeza a las amenazas de intervención militar de Trump. Inició el plan de independencia energética con los 140,000 millones de pesos en infraestructura gasífera. Avanzó en la política de soberanía alimentaria con el maíz criollo. Y construyó la base del eje latinoamericano con Brasil, Colombia y Chile. Cada uno de esos movimientos, visto de manera aislada, es una postura defensiva ante una presión específica. Vistos en conjunto, son las piezas de una arquitectura diplomática y económica cuyo objetivo es que cuando llegue la revisión del TEMEC, México tenga suficientes frentes abiertos de manera favorable como para que Washington calcule que presionar demasiado en la negociación del tratado tiene costos que superan los beneficios. La misión en Canadá es la pieza más reciente de esa arquitectura, y es quizás la más sofisticada porque opera en el terreno donde Washington es más poderoso, el comercial, pero lo hace de una manera que involucra a un actor que Washington no puede ignorar, porque es su propio vecino y socio en el NORAD y en la OTAN. Cuando Canadá y México presentan proyectos conjuntos en la revisión del TEMEC, Washington no puede simplemente presionar a México a aceptar condiciones unilaterales sin que Canadá señale que esas condiciones afectan también los intereses canadienses. Ese escenario obliga a Washington a negociar con más cuidado, a construir argumentos que sean convincentes para dos socios en lugar de uno, y a calcular las consecuencias de un nivel de confrontación que podría dañar simultáneamente sus relaciones con los dos países con los que comparte el mayor volumen de comercio del hemisferio. Eso cambia la dinámica de la negociación. No la invierte, pero la modifica de manera significativa. Hay también una dimensión doméstica de la misión de Ebrard que merece atención porque forma parte de la arquitectura de comunicación del gobierno de Sheinbaum. Cuando 244 empresas mexicanas viajan a Canadá, firman acuerdos y regresan con 3,000 millones de dólares comprometidos, ese resultado tiene un efecto directo en la narrativa interna sobre la competencia del gobierno en materia económica. Los empresarios que forman parte de la delegación son actores del sector privado mexicano que en otros momentos podrían estar presionando al gobierno para que ceda ante Washington en nombre de la estabilidad. Al integrarlos en la misión, al convertirlos en participantes y beneficiarios de la estrategia de diversificación, el gobierno reduce la probabilidad de que ese sector se convierta en un factor de presión interna que facilite la postura norteamericana. Es la misma lógica que produjo la fractura visible con el empresario Velasco en el episodio de los aranceles del acero. En ese caso, el empresario eligió la postura de rendición y la opinión pública lo señaló. En la misión de Canadá, el gobierno eligió integrar al empresariado en su propia estrategia de fortaleza, convirtiéndolo en socio de los resultados en lugar de crítico de las posiciones. Eso no elimina las tensiones entre el gobierno y el sector empresarial, pero las gestiona de manera más inteligente que una postura puramente confrontacional que dejara al empresariado sin alternativa a la presión hacia Washington. El resultado de todo esto, medido en términos de posición negociadora para la revisión del TEMEC, es claro aunque no garantizado. México llega a las reuniones del 25 de mayo con más palancas de las que tenía hace 6 meses. La misión de Canadá es la más reciente y visible, pero detrás hay una serie de movimientos coordinados que han ido construyendo, pieza a pieza, una posición de mayor autonomía estratégica que en cualquier otra revisión del TEMEC que México haya tenido que enfrentar.
Las condiciones que Washington puede imponer de manera unilateral son más limitadas ahora que antes. No porque México sea más poderoso en términos absolutos, sino porque tiene más opciones, más aliados con intereses concretos y más evidencia de que la amenaza de aislamiento económico que Washington usa como palanca ya no produce el mismo nivel de capitulación inmediata que producía en otros contextos. Eso no significa que la negociación del TMEC será fácil. No lo será. Washington tiene intereses reales que defender, presiones políticas internas que responder y una capacidad de presión que todavía es enorme. La diferencia es que ahora esa presión encuentra una resistencia más organizada, más fundamentada y más respaldada por compromisos concretos con aliados que tienen sus propios intereses en que esa resistencia sea exitosa. Y eso, en la geometría de las negociaciones comerciales internacionales, cambia todo. La semana del 25 de mayo llega con condiciones muy diferentes a las de cualquier revisión anterior del TMEC. México viene con el eje canadiense fortalecido, con $3,000 millones comprometidos y con proyectos concretos que demuestran que esa alianza tiene sustancia económica real. Canadá viene con Mark Carney, explícitamente dispuesto a coordinar con México frente a las presiones de Washington, respaldado por sus propias credenciales de economista y negociador internacional. Y Washington viene con sus propias presiones internas. El proceso de impeachment, que consume energía política, los granjeros del Corn Belt que ven caer sus exportaciones y la certeza de que esta será la negociación del TMEC más complicada. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta qué piensas. ¿Crees que el eje México-Canadá es suficientemente sólido para cambiar las condiciones de la revisión del TMEC? ¿O Washington va a presionar a Canadá por separado para romper ese frente común? El debate está abierto. Suscríbete. Todo esto apenas ha empezado. El poder real está cambiando.